One day, child, I'll be the sun. I will find my way to you. Buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Caballos Criollos. Me presento, soy Agustina Billingur y hoy tenemos un material imperdible para que lo puedan disfrutar en familia. Así que, a preparar esos mates que Caballos Criollos, 25 años, comienza así. Mirá. Y así, de esta manera, Caballos Criollos da su visita aquí a la cabaña Caracaraña, una cabaña que realmente ha trabajado durante muchísimos años por 3 generaciones, hoy de mano del señor Néstor Siever y de su hijo y de toda la familia. Trabajaron codo a codo para todo lo que es esta producción, tanto ganadera, agrícola y obviamente el caballo criollo, una pasión que nos une. Néstor, buenas tardes y realmente un gustazo de haber podido venir a visitar tu cabaña. Mientras charlamos vamos a seguir compartiendo todo este trabajo y toda esta labor que está realizando desde hace muchísimos años. Pero ¿cómo llega el caballo criollo a tu vida? Primero, Walter, soy yo el agradecido. Realmente estoy re contento de tener un programa como el de ustedes. Sinceramente, por ahí pensaba de que no se justificaba lo que yo tenía para que ustedes vinieran a firmar, pero realmente estoy muy agradecido. ¿Cómo arrancamos nosotros? Arrancamos de cero, allá por el año 77. Empecé a criar criollo, siempre anduve a caballo, me gustó el caballo, pero bueno, en caballos que por ahí se le compraban a los vaquianos de acá, y me puse a criar en el año 77, le compré 4 yeguas a don Gonzalo, y bueno, y ahí empecé, o sea, venían con cría al pie de Condorito, y preñadas otra vez por Condorito. Es decir, que un gran, digamos, entusiasta por el tema de que haya llegado a la raza fue don Gonzalo Torres. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Mirá, don Gonzalo fue realmente el que me guió en esto, el que me dio cosas, me dijo cosas muy puntuales, y bueno, y yo le seguía al pie de la letra lo que él me dijo dentro de lo que podía, ¿no es cierto? Pero era una persona que lo orientaba a la persona que él veía que realmente tenía pasión por esto, lo orientaba y no solamente que lo seguía y lo aconsejaba, y bueno, así terminó, ¿no es cierto? Que a mí me hubiera gustado que él hoy estaría viendo, bueno, lo poco que hice por la raza. Si tuviera que decir poco o mucho, realmente a veces es un poco la pasión que tiene cada criador, ¿no, Néstor? Pero esas bases de madre fueron lo que te fueron llenando el ojo en ese tipo de animal que vos estabas buscando, o realmente vos decías, bueno, tengo que empezar con algo y arranco con lo de Gonzalo. Claro, no, indudablemente yo era eso lo que buscaba. Un muy buen caballo de trabajo, ¿no es cierto? Como él decía, un muy buen caballo de trabajo, y cuanto más lindo mejor. Indudablemente eso fue fundamental, no solamente de Gonzalo, el aporte, o sea, de un docente como fue Luis Amestoy. Luis fue un docente porque una persona de que lo aconsejaba a uno, y también me vendió caballos, me ayudó muchísimo. Don Guillermo Crespo me prestó el altanero en ese momento, que era un caballo, un padrillo de primera línea, me lo prestó también. La verdad que esa gente fue la que me ayudó a mí realmente a crecer, ¿no? Y después, obviamente, en ese crecimiento, la formación de manada. ¿Cómo se fueron componiendo? ¿Cómo fue compuesta, perdón, esa manada?
bueno, se fue haciendo de a poco con mucho sacrificio, juntando sangre. Yo compré, bueno, te decía de que esa hija de Condorito, compré un hijo de aniversario y bueno, y fui creciendo y creciendo. Después ya me prestó un padrillo Amestoy, cimbronazo novillero. Y bueno, y al último, yo tengo que mencionar, no puedo dejar de mencionar a Rodrigo y a Marcelo López, que realmente cuando me prestan a Chuchoca, creo que eso fue fundamental, ¿no es cierto? En ese interín también tengo la gran colaboración de don Norberto Nicotra, que me presta a su padrillo bolichero, en el cual hoy tengo un potrillo que bueno, tengo mucha esperanza en él. Néstor, todo ese trabajo obviamente fue muy estudiado por parte tuya con respecto a la línea de Pédrigues. Sí, en realidad nosotros, Walter, acá lo que reproducíamos era la sangre. O sea, en esta zona fuimos a Chile, trajimos un padrillo en sociedad con Rodolfo Cardinale, y yo con ese padrillo hice una parte, hice la base. ¿No es cierto? Porque claro, el padrillo me hubiera gustado que me hubiera dado mejor, pero por lo menos hice la base y después fui comprando servicio, algunos me regalaron servicio y fui conformando la manada que tengo hoy. Aparte de eso, por supuesto que fui comprando. Tengo Hijas del Imposible, y bueno, y tengo otros, una sangre, creo, bastante importante dentro de lo que uno puede. Sí, obviamente es una de las sangres o una de las tantas sangres que hoy realmente todo criador en lo morfológico y en lo funcional que se caracteriza toda la zona aquí de la cuenca de Santa Fe, obviamente busca todo ese nivel de sangre chilena que ha dado y da en lo que es hoy el marco de lo que es nuestro deporte bandera, digamos así, como los rodeos, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Yo trabajé sobre ese grupo de sangre y bueno, por ahora, en este momento por ahí estoy buscando de agarrar y de buscar algún caballo con un poquito de mejor cabeza, un caballo con un poco más de costilla, de una grupa un poquito más larga, cosa de llegar a un caballo que sea bueno y que también sea bonito, sea lindo, ¿no? Quédense ahí, que enseguida seguimos con mucho más Caballos Criollos. La digestión es un proceso propio del animal, de las enzimas del intestino del animal. Es esa parte roja que vemos, ¿sí? Luego de esta digestión se absorben los nutrientes. En la fermentación es un proceso que depende de las bacterias, no depende del animal. Todo proceso de fermentación depende de las bacterias. El yogur, el alcohol, el silaje, todo depende de las bacterias. Y estas también van a dar un producto que absorbe el animal, pero son productos totalmente diferentes y que el animal aprovecha de maneras diferentes. Entonces, cuando nosotros alimentamos al animal, se absorbe una cosa. Cuando alimentamos a la bacteria, se absorbe otra. ¿Sí? Para aclarar este concepto, un ejemplo, proteína de mala calidad. ¿Qué es una proteína de mala calidad? ¿De qué depende la proteína de mala calidad? La proteína es como una cadena, como ya veo que no me van a responder, sigo. La proteína es una cadena, ¿sí? Y cada eslabón de la cadena es un aminoácido. La parte más chiquita de la proteína es un aminoácido, que son los eslabones. Depende de los eslabones de la cadena, la proteína es de buena o de mala calidad, ¿sí?
Para el equino, por ejemplo, una proteína de buena calidad es una que tenga gran porcentaje de un aminoácido que se llama lisina. ¿Por qué? Porque el equino no lo puede hacer, entonces se transforma en un aminoácido que se llama esencial. Entonces se toma como parámetro de calidad de proteína, ¿sí? Proteína entonces de mala calidad, ¿qué es? Dependerá del animal y dependerá de los eslabones de la cadena. Pero, teniendo un ejemplo de una proteína de mala calidad, nosotros se la damos al bovino y al pasar por la fermentación, que dijimos que hace con el alimento, lo mejora, ¿sí? Una vez que pasa por el rumen, es atacado por las bacterias, lo mejoran, luego sigue al intestino delgado y se absorbe lo que se transformó por las bacterias, que es una proteína de muy buena calidad, no es de buena calidad, es de muy buena calidad. Porque las bacterias arman un pool de sustratos con todo el alimento que le damos, ¿sí? Agarran los esqueletos de los hidratos de carbono, agarran el nitrógeno de otro lado y forman sus propias proteínas. Y esa proteína es de muy buena calidad para el bovino. Entonces, qué fácil, ¿no? Damos urea, que urea es nitrógeno, no es ni una proteína, es nitrógeno, es decir, es una parte de la proteína. Se la damos al bovino y ¿qué tenemos? Y tenemos una proteína de buena calidad. ¿Por qué? Porque el mejorador del alimento fibroso es la fermentación. Ya lo dije 3 veces, ¿no? Quedó claro, pero es la principal consecuencia. Entonces, alimento de mala calidad, fermentación, absorción, una nutrición aceptable. En el equino, un alimento de mala calidad llega directamente al intestino delgado, se absorbe y la nutrición es defectuosa. No hay manera de cambiar este alimento de mala calidad por parte del animal. Depende de nuestro aporte directamente, ¿sí? El alimento se absorbe directamente. Este es un esquema del tracto intestinal, gastrointestinal, para que vean simplemente cómo están dispuestas las partes, no importa cuánto miden y sus capacidades en este momento. Pero lo que vamos a hacer en la diapositiva que viene es hacer un gráfico didáctico de estas partes y ver qué pasa en cada una. Fíjense, siguiendo con la comparación del bovino, el estómago, ¿sí? Equino, bovino. La primera diferencia, ¿cuál es? El tamaño, ¿no? El tamaño del equino con respecto al peso corporal, ¿sí? 500 kilos. Y el estómago, y lógicamente están los preestómagos, pero la diferencia de tamaño. Un equino que está comiendo en mantenimiento un 1,5% de su peso, que aproximadamente son 7,5 kilos en materia seca, tiene que pasar todo ese alimento por este filtro, que se lo puedo dar todo en una vez, no puedo, se lo tengo que dar necesariamente en varias tomas. Y de hecho el tracto digestivo del equino está diseñado para que el alimento se le dé en varias tomas. Una de las características es que en el resto del tracto digestivo, todos los jugos intestinales y de las glándulas anexas del páncreas, la bilis, etc., todo lo que llega al intestino para hacer esa digestión de la que hablamos, son secreciones continuas. El equino está diseñado continuamente para digerir. Y nosotros, cuando lo estabulamos a este animal, le hacemos pasar toda esa comida en 2 veces por este estómago. Y el resto del tiempo el intestino va a quedar sin ese flujo constante de alimento. Entonces acá dice máxima cantidad por toma 2,4 kilos, ¿no? Esa es la medida máxima que uno le puede dar de materia seca por toma, para no tener consecuencias. Y la producción de saliva se da con el alimento, es decir,
esas secreciones continuas que les estaba hablando de todo el resto del tracto digestivo, no pasa con la saliva. El equino, cuando mastica, produce saliva. Cuando no mastica, no produce saliva. Claro, pero si es un herbívoro y lo tenemos a campo, está todo el día masticando, produciendo saliva. Esa saliva es líquido con un montón de otras cosas que recibe todo el tracto digestivo todo el día. Otra vez, cuando lo estabulamos, 2 veces saliva. Cuando le damos la ración y el fardo, ¿sí? En dos veces en el día. Si te perdiste algo, no te preocupes, porque puedes ver todo nuestro material a través de nuestro canal de YouTube, programa Caballos Criollos TV. Y luego de esta apertura de nuestra visita aquí a la cabaña La Quebrada de la señora Alma Lorza de Aznarez, damos comienzo a nuestra visita para entrar, digamos, en una etapa muy importante que tienen todos los criadores, que es su trayectoria y la reseña histórica que comienza de esta forma. Almita, buenos días. Antes que nada, agradecerte muchísimo en habernos dado la posibilidad a Caballos Criollos de estar presente aquí con el programa y de mostrar un poco cómo realmente todos los criadores de Uruguay dan ese esfuerzo y ese cariño que tienen hacia la raza criolla. Así que muchísimas gracias. Bueno, Walter, un gusto, un gran gusto que estén ustedes acá. Nos conocemos de hace mucho tiempo y conocemos el prestigio que tienes tú y que tiene el programa Caballos Criollos en la Argentina, así que es un enorme placer tenerlos acá con nosotros. Para dar un comienzo y darle al público, digamos, el conocimiento de cómo nace La Quebrada, pero antes de La Quebrada, la trayectoria de toda la familia Lorza. Bueno, es una vieja historia, porque esto empezó hace 3 siglos ya, con mi bisabuelo José Lorza, que llegó de España, de más exactamente un pueblito que se llama Siervana, en el País Vasco. Llegó al Uruguay en el 1872. Y ahí se instaló y ya en el 1885 se instaló en una localidad que se llama Las Flores, acá mismo en el departamento de Río Negro, y ese mismo año empezó con la cría del merino Rambouillet. Él no era ganadero, pero se transformó rápidamente en ganadero acá en el Uruguay. Ya en el 1890 se instala acá en el Cardo, que lo compra rápidamente, y empieza con la cría del Hereford. Ya había empezado en Las Flores con el Hereford también, y sigue acá, y empieza también con la cría del Lincoln, que posteriormente esas 2 razas, el Rambouillet y el Lincoln, formaría lo que sería la raza Maryland en Lanares. Una raza pionera por él. Exactamente, y por mi abuelo, que fue el que definitivamente siguió con el cruzamiento hasta que finalmente en 1967, fíjate el tiempo que transcurrió en cruzamientos para que finalmente la rural le diera el primer registro de pedigrí definitivo. O sea que fueron muchísimos años de cruzamientos, que eso básicamente lo hizo mi abuelo, que creó la única raza lanar uruguaya, que a la postre le dio a él, a mi abuelo, el título de doctor en veterinaria honorario, honoris causa, por la Facultad de Veterinaria. En este trabajo de un proceso tan enorme como realizó tu abuelo, entró en la otra etapa generacional tu padre. ¿Cómo siguió en esa continuidad? Sí, exactamente. Mi padre en un inicio se mantuvo el aspecto ganadero, digamos, del establecimiento del Cardo, manteniendo tanto la cabaña de Hereford y de Maryland, pero ya él fue el que provocó el cambio en la explotación, se modernizó, digamos así, la explotación hacia algo mucho más rentable económicamente, y entonces ahí se empezó con la agricultura. En un principio fue con medianería,
Y luego, a posteriori, con el tiempo, se fue recuperando los campos que estaban en medianería y se empezó la agricultura hecha por nosotros, y hoy en día digamos que el 80% del establecimiento por lo menos es agrícola y toda ella la hace Javier. ¿Por qué la raza criolla, Almita? Bueno, fue bastante de casualidad en realidad, porque cuando yo me casé nos fuimos a vivir con Javier al pueblo Gregorio Aznares, en Maldonado, y ahí estaba una cabaña, una manada de San Fermín, que era de mi suegro y de mi cuñado, y bueno, ahí me ofrecieron si me quería ocupar de ella, y ahí empecé yo a conocer la raza criolla. Yo me casé en el año 74, o sea que ahí empecé a conocer, tuve 3 grandes maestros, tuve la suerte de tener 3 grandes maestros que fueron Carlos Silveira, Gonzalo Chiarino y sobre todo Julio Ponce León, que los 3 con criterios y bastante distintos, con matices diferentes entre ellos, que me aportaron a mí un panorama muy abierto sobre el conocimiento de la raza. ¿Y cómo era en ese momento la raza criolla aquí en Uruguay? Bueno, acá había dos tendencias que se mantienen hasta ahora, que es la tendencia de sangres uruguayas, invernada, gallinal, Sousa, que venían de las viejas sangres de Braulio Batista, por el lado sobre todo de los Sousa, y después las cabañas que habían incorporado sangres argentinas, Cardal y Ballester, y que se mantuvieron hasta el día de hoy, porque como tú sabes, las sangres uruguayas propiamente dichas, las sangres marcheras, se mantienen cerradas, casi, sobre todo la invernada, gallinal, un poco menos, que es una lástima, pero son caballadas excepcionales para su propósito, seguro. Y después venían todas las cabañas que presentaban exposiciones. Ojo, Gallinal presentaba, o sea, también participaba muchísimo en exposiciones, pruebas de rienda. Yo diría que Gallinal, tanto como Julio Ponce, que fueron los fundadores, Alberto Gallinal, fundador de la Sociedad de Criadores, mantuvieron una cría muy amplia, o sea, no solamente, le daban una importancia enorme a la funcionalidad, pero no solamente de marcha, no solamente de resistencia. Ellos decían que a la resistencia había que aportarles algo más de doma, y ahí crearon en el Prado las primeros pruebas para domadores, que le llamaban, que después fue la prueba de rienda, que actualmente se llama Gallinal, que es la Felipe Z de ustedes. Nos vamos despidiendo. Espero que hayan disfrutado mucho de todo el material que hicimos. Quiero agradecerles a las Taguas por vestirme, a la producción por su increíble trabajo y a ustedes que siempre nos están acompañando. Ahora sí, les deseo un excelente comienzo de semana.